Pueden tomar asiento, hermanos, es un gozo para mí el poder acompañarles el día de hoy y compartir de la Escritura. Quisiera darle las gracias a cada uno de ustedes, a ustedes como iglesia, al liderazgo de esta congregación y al pastor también por haberme invitado a compartir con ustedes. Ha sido verdaderamente una alegría para mí el poder estar con ustedes, el abrir la Biblia juntos, y quisiera aprovechar para agradecer la amabilidad de cada uno de ustedes, la hospitalidad de cada uno de ustedes, y que sepan que me voy con mucho agradecimiento en mi corazón, orando también por esta congregación y pidiéndoles a ustedes que oren por la congregación que el Señor me ha puesto como pastor, que se llama Vida Nueva, ahí en la ciudad de Monterrey, al norte de México. Y les he pedido también que oren por mi familia, tanto por mi esposa como por mis dos hijos. En esta mañana voy a invitarles a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y voy a estar leyendo los primeros 17 versículos de Éxodo capítulo 20. Aunque el sermón va a estar centrado en uno de los versículos, quisiera leer todo estos 17 versos de Éxodo 20 para que tengamos un contexto de lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Éxodo capítulo 20 es indudablemente un pasaje de la Escritura que es clave, es fundamental, no solamente en la historia del pueblo de Israel, sino en la historia del pueblo de Dios y aún más en la historia de la civilización. Este pasaje ha sido clave de muchísimas maneras y hoy vamos a estar hablando de un mandamiento en específico. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 lo voy a leer yo y les pido por favor que me sigan con su vista mientras leemos la palabra de Dios, que dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos las gracias porque esta es la palabra tuya, inspirada, infalible, inerrante, perfecta para nosotros el día de hoy. Si bien este pasaje que acabamos de escribir fue escrito, que acabamos de leer fue escrito hace cientos de años, y sin embargo sigue siendo tan relevante para nosotros el día de hoy y nos da una base de tu corazón, de tu ley, de tu amor por nosotros, y te rogamos
que en esta mañana podamos nosotros deleitarnos en tu palabra. Pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que acabo de leer, creo que la mayoría de nosotros lo reconocemos. Ha sido una porción de la Escritura que ha sido expulsada trágicamente de escuelas, ha sido expulsada de diversos lugares, aunque incluso hay historiadores seculares que admiten que este pasaje que acabo de leer se ha convertido en la base de la jurisprudencia occidental. Y sin embargo, el día de hoy se trata de hacer a un lado, y tristemente, incluso en el mundo evangélico, hay una muy baja conciencia de qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que Dios dice para nosotros el día de hoy. Y vamos a estarnos centrando específicamente en el versículo número 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la razón por la cual vamos a estar examinando este mandamiento en específico es porque hoy tengo el privilegio de poder hablar a ustedes, queridos hermanos, como congregación, sobre cuál es el rol de los hijos. El día de ayer se estuvo hablando del rol de la mujer, se estuvo hablando del rol del hombre, se estuvo hablando del rol de los padres, y hoy estaremos hablando específicamente sobre cuál es el rol que Dios le ha dado a los hijos en la familia cristiana. Quizá hay pocas cosas más difíciles para un joven que escuchar que se le diga: lo que Dios quiere de ti es que honres y obedezcas a tus padres. Y sobre todo por la cultura en la que estamos viviendo el día de hoy, en donde, como mencionamos el día de ayer, se les dice a la juventud: tú puedes hacer lo que tú quieras y nadie, absolutamente nadie, te puede decir qué hacer, qué pensar, qué sentir o qué ser. Ni Dios, ni la iglesia, ni tus padres, ni nadie. Tú eres autónomo en todos los aspectos. Y sin embargo, queridos hermanos, lo que estamos viendo es que ese pensamiento en donde se ha buscado la autonomía de Dios y todo lo que Dios manda está creando una sociedad que se está resquebrajando delante de nuestros ojos, y a veces lo vemos y decimos: Dios, ten misericordia. Ahora quisiera hablar el día de hoy con respecto a este rol que Dios le ha dado a los hijos y centrarme específicamente en este que vemos en el versículo 12 y que la cultura de hoy rechaza, es decir, honrar a los padres. Ahora, lo que vamos a estar haciendo a continuación es que vamos a tomar este versículo, el versículo 12, y lo vamos a tomar como si fuera una especie de diamante, y le vamos a dar vuelta, le vamos a dar vuelta, le vamos a dar vuelta, vamos a tratar de verlo, vamos a tratar de examinarlo y conocerlo. He dividido este sermón en tres. Primeramente vamos a estar examinando el mandato en sí, qué es lo que Dios pide aquí en este pasaje. Después vamos a ver cuáles son las implicaciones de este mandato que acabamos de leer. Y tercero, vamos a estar hablando de cuáles son los resultados que la misma palabra de Dios da para aquellos que de una manera obediente se someten a la palabra de Dios y buscan por medio de la gracia en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo el cumplir con este mandato que Dios nos ha dado. Y de esa manera estaremos viendo y hablando sobre el rol de los hijos. Así que primeramente vamos a ver como primer punto el mandato. Quisiera que examináramos, queridos hermanos, la importancia de este mandato, no solamente en Éxodo capítulo 20, sino en la Sagrada Escritura. Este es el quinto de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos representan la ley de Dios, la ley moral de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay más o menos, se habla de 613 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero estos 10 que son los únicos que fueron puestos, por ejemplo, en el Arca del Pacto, también llamada el Arca de la Alianza, representan el corazón moral que Dios, representa el corazón de Dios, por así decirlo, la ley moral. Y estos 10 mandamientos de alguna o de otra manera se vuelven a citar en el Nuevo Testamento. Y de hecho, este es uno de los pocos mandatos en Éxodo 20 que se repite varias veces en la Sagrada Escritura.
de manera específica, este mandato aparece 8 veces en las Escrituras, 2 veces en el Antiguo Testamento de manera clara, es decir, a veces se hacen alusiones a este pasaje, pero que se cite de manera así clara y prácticamente como una cita textual, 2 veces en el Antiguo Testamento y 6 veces en el Nuevo Testamento. De esas 6 veces, 5 son los evangelios. Ahorita les voy a hablar un poquito de las citas, lo cual nos empieza a dar una pista sobre la importancia de este mandato, porque nuestro Señor Jesucristo lo menciona varias veces. 5 veces aparecen los evangelios y de boca de Cristo específicamente, y una vez el apóstol Pablo también lo cita. Entonces aparece en Éxodo 20, después se vuelve a mencionar en Deuteronomio capítulo 5, no vamos a ir ahí, y luego en los evangelios lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, en Mateo 19 también, en Marcos 7, luego lo vuelve a mencionar en Marcos 10 y después aparece en Lucas 18 y finalmente el apóstol Pablo en el pasaje que se leyó hace un momento y que en un momento más volveremos a leer, que es Efesios capítulo 2. Ahora, Cristo le da suma importancia a este pasaje de la Escritura. Les invito a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 4. Miren bien cómo nuestro Señor Jesucristo apunta a este mandato de una manera muy específica en Mateo capítulo 15, donde dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este mandato que vemos en el Antiguo Testamento era uno de aquellos que era en el Antiguo Pacto penado con la pena capital. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas estaban bajo lo que se le ha llamado la teocracia y estaban estos mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos, había algunos que la desobediencia de esos mandamientos traía la pena máxima. Interesantemente, uno de ellos era la deshonra a los padres, lo cual nos habla de que en la mente de Dios el honrar a los padres es de suma importancia. Entonces, en este sermón voy a estar hablando mucho a ustedes que son hijos, que están bajo el techo de sus papás. Es bien importante que ustedes también escuchen la palabra del Señor y que vean qué es lo que Dios les está tratando de decir en este pasaje. Es crucial que escuchemos la voz de Dios en su palabra y que sepamos que Dios considera de suma importancia que los hijos obedezcan a sus papás. Entonces, si en el Antiguo Testamento Dios lo consideraba de suma importancia, ¿qué nos hace pensar que en el Nuevo Testamento la opinión de Dios haya cambiado? Y que Dios diga, bueno, en el Antiguo Testamento era importante que los hijos obedecieran a sus papás, pero ya en el Nuevo Testamento ya no importa, ya pueden hacer lo que ustedes quieran. Pues por supuesto que no, ¿verdad? El corazón de Dios sigue siendo que los hijos entiendan la importancia de este mandato. Ahora, el pasaje que leímos cuando habla acerca de honrar, la palabra honrar
En el idioma original en el que se escribió Éxodo capítulo 20, es una palabra que se dice así, kabod. Esa es la palabra kabod en el idioma original. Y es una palabra que, además de traducirse como honra a tu padre y a tu madre, también se traduce en algunos otros pasajes de la Escritura como gloria. Glorificar, por ejemplo, cuando se habla de la gloria de Dios o cuando se habla de glorificar a Dios. Y quiero mostrarles un ejemplo en donde esta misma palabra hebrea aparece. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 16, por favor, y el versículo 10. Y en Éxodo capítulo 16 y el versículo 10, vamos a ver otro contexto de esta misma palabra, la palabra honra, pero traducida como gloria. Éxodo 16, 10. Éxodo 16, 10. Miren lo que dice aquí. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria, esa es la palabra clave, ¿verdad? La gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, gloria tiene que ver en ese contexto que acabamos de leer como un resplandor. Es la gloria de Dios que se está manifestando al pueblo de Israel. En otro pasaje que no tienen que ir ustedes ahí, se los voy a leer yo, es un pasaje muy conocido. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Misma palabra. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, esta palabra de honrar, que también se traduce en otros lugares de la Escritura como gloria, ¿cómo pudiéramos entenderla? Porque lo que tratamos de entender en este momento es a qué se refiere Dios cuando dice honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra honrar o la palabra gloria, dependiendo también de su contexto, tiene como su significado algo pesado, algo honorable, algo que merece honor. Y en algunos contextos, como el que leí ahorita, tiene que ver con un resplandor glorioso. ¿Por qué se usa la palabra gloria o la palabra honra en este contexto de algo que pesa? ¿No se han puesto a pensar por qué será que esta palabra honrar o esta palabra gloria, en otros contextos, uno de los matices, digamos, de esta palabra tiene que ver con algo que pesa? Bueno, porque usamos la palabra peso de manera similar. A veces decimos, hay que darle peso a este asunto. O muchas veces cuando algo es pesado, algo es valioso. Les ha tocado a lo mejor a los papás que llevan a sus hijos, están en algún lugar en donde hay muchas diferentes cosas, y si sucede un accidente, ¿verdad? Y el niño tumba algo, se cae y se rompe, entonces los papás van, lo levantan, y si pesa, ¿qué dices? Si pesa probablemente es más caro, ¿no? Típicamente asociamos algo que es más pesado con algo que tiene valor. Y de la misma manera, queridos hermanos, cuando las Escrituras nos hablan acerca de honrar a nuestros padres, tiene que ver con darles valor. Darles valor. Que nosotros digamos, mis papás son personas que en mi vida son de peso, verdaderamente pesan en mi vida para bien. Yo quiero honrarles, quiero darles honor, quiero darles respeto. Así que si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que pide Dios de mí como hijos? Aquí le estoy hablando a aquellos hijos, no voy a decir quiénes de aquí son hijos, ¿verdad? Porque todos son hijos, pero aquellos que están en este momento que son hijos y están debajo del techo de sus padres, y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿A qué se refiere con que debo de honrar a mis papás? Se refiere a eso, a darles valor, darles respeto. A mí me gustan las plumas. Yo soy una persona que, aunque me gustan los gadgets, ¿no? También me gustan las libretas, me gustan las plumas y en específico me gustan las plumas fuente. Y cuando me gradué en una de mis graduaciones, mi esposa me dijo, te voy a regalar una pluma fuente. Y entonces fuimos a un lugar y le dije, esta es la pluma que más o menos a mí me gustaría. Y yo tengo muchas plumas. Casi siempre en mi mochila o en mi libreta traigo una pluma. Y por ejemplo, la pluma que traigo ahora que estuve de viaje es una pluma muy buena, pero cuesta, no sé, unos 25 pesos mexicanos. O sea,
Es una pluma muy barata. Sin embargo, cuando me gradué y mi esposa me dio ese regalo y yo lo abrí y saqué la pluma, una de las primeras cosas que noté es que pesaba. Era una pluma que pesa. Normalmente, no siempre, pero normalmente, una pluma que es un poquito pesada, ¿qué es lo que pensamos al respecto? Que su valor sube, ¿verdad? Porque cuando algo pesa, típicamente, yo sé que no siempre, pero típicamente tiene más valor. Entonces resulta que esa pluma es algo muy preciado para mí, porque no solamente es una pluma que tiene valor por la pluma en sí, sino también por lo que esa pluma significa, porque fue un regalo de parte de mi esposa para mí. Queridos hermanos, de la misma manera, cuando yo honro a mis padres, estoy considerándolos de gran valor. No solamente por lo que ellos son, porque Dios los ha puesto en mi vida como padres, sino también por la manera en que ellos han sido de influencia en mi vida. Tus papás, queridos hermanos, hijos que están aquí, estoy hablándoles en este momento a ustedes, sus papás son dignos de tu respeto, de tu honor. Ahora, hemos hablado primeramente sobre este mandato y es muy importante, padres, que nosotros sepamos qué es lo que la Escritura dice para que podamos tener una buena instrucción hacia nuestros hijos, porque les he hablado a los hijos, pero ahora quisiera hablarles un poquito a los papás. Papás, si queremos nosotros que en nuestra familia se cumplan con los roles que Dios ha dado a cada uno de nosotros, el papá, la mamá y los hijos, es muy importante, como vimos también el día de ayer, que examinemos las Escrituras para que sepamos qué es lo que la Biblia dice. Es muy importante que como papás entendamos que las Escrituras hablan sobre esto para que podamos enseñarlo a nuestros hijos. Que podamos enseñarle a nuestros hijos que delante de los ojos de Dios, la honra es algo que Dios, la honra de los hijos a los padres es algo que Dios ve y que le agrada, que es justo, como veremos en un momento más. Primeramente hemos visto el mandato, pero vamos a pasar a un segundo punto porque quisiera que veamos ahora cuáles son, punto número 2, las implicaciones de este mandato. ¿Qué implicaciones tiene ese mandato sobre la vida de los hijos y sobre la vida de los padres? Bueno, en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, vemos que honrar y amar son dos conceptos que van de la mano. No podemos honrar a nuestros padres si no estamos amando a nuestros padres. Hay una correlación entre las dos cosas. Quiero honrar a mis papás, debo demostrar amor por ellos. Por ejemplo, la Escritura dice, no tienen que ir a este pasaje, en un momento más les voy a invitar a otro, pero dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el amor es evidencia de que yo verdaderamente he conocido a Dios por medio del Señor Jesucristo. El amor es esencial en el cristianismo. El amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es la mayor virtud cristiana. Por lo tanto, el amor es esencial en la familia. Debes amar a tus papás. Papás, por supuesto, este amor va para los dos lados, ¿verdad? Debemos de amar y demostrar el amor por nuestros hijos. Ahora, quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo 5:8. Este fue un pasaje que se mencionó ayer, 1 Timoteo 5:8, pero vale la pena que lo veamos de nuevo. En 1 Timoteo 5:8, el apóstol Pablo da palabras fuertes sobre el contexto de la familia y cuáles son las cosas que como creyentes debemos de nosotros manifestar y actuar con base al amor cristiano. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces una forma de amar es proveer, y aquí ya podemos empezar a pensar en las diferentes edades, ¿verdad? Cuando nosotros como hijos
comenzamos a pensar de qué manera ahora yo puedo también ayudar a mis padres. Ellos han demostrado amor hacia mí por medio de la provisión, y entonces comienza a veces los hijos comenzamos a pasar a otra etapa de nuestra vida en donde empezamos a pensar ahora nosotros cómo podemos ayudar también a nuestros papás. La provisión, esa es una manera en la que podemos nosotros amar a nuestros padres, es pensando en la provisión de ellos en la manera y en la medida de lo posible. Pero debe de ser algo que esté en nuestro corazón de manera activa, como lo vimos ahorita en el pasaje del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dice, ustedes están invalidando la ley, porque ustedes dicen, bueno, es que si es ofrenda a Dios no tengo que ayudar a mis padres, ¿no? Y Jesucristo dice, no, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios porque no están demostrando amor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros honrar a nuestros padres? El amor es una de las manifestaciones principales por las cuales nosotros demostramos esa honra a nuestros papás. Ahora, hijos que están ahorita bajo el techo de sus papás, a lo mejor tú dices, hermano Manuel, pero tú estás hablando acerca de ayudar a mis papás y yo todavía no trabajo, ¿cómo les voy a ayudar? Bueno, hay maneras en las cuales tú puedes ya estar proveyendo para tus padres, quizá no de manera monetaria, pero también puedes tú proveer para su alegría. Por ejemplo, demuéstralo con tus acciones. A veces decir gracias, te amo, te aprecio, pueden ser cosas sencillas, pero los papás es algo que disfrutan muchísimo. Yo te garantizo que si tú te refieres hacia tus papás y empiezas a decirles que los amas, que los quieres, que estás agradecido, vas a estar demostrando amor por ellos. Puedes escribirles algún día una carta, escribir en su muro de Facebook o qué sé yo, si a lo mejor si ya tienes alguna red social, pasar tiempo con ellos, en vez de pasar todo el día aquí, ¿verdad? Pasar tiempo con tus padres, orar con tus papás, orar por tus papás. ¿Sabes? Hijos que están ahorita bajo el techo de sus papás, ¿sabes que tú puedes orar por tus papás? Tú puedes orar por ellos. Y en las noches, por ejemplo, antes de dormir o en los alimentos o en el devocional familiar, orar por ellos. Te garantizo que eso va a ser de gran bendición para tus papás. Para mí, cuando el otro día estaba mi esposa y le dice mi esposa a mi hijo Marcos, siempre había querido un hijo como tú. Y luego Marcos respondió, mamá, siempre había querido una mamá como tú. Así le salió del alma. No, hombre, imagínense, mi esposa estaba casi llorando porque no se esperaba que él dijera eso, ¿verdad? Y él apenas está empezando a hablar y a expresarse cada vez mejor. Y hasta yo, ¿verdad? Empecé así a ver, no, tengo una basurita. ¿Por qué? Porque es una manera a lo mejor pequeña en la cual él está empezando a demostrar la honra a sus padres y como papás. Qué hermoso es, ¿verdad? Entonces, una manera de amar es verdaderamente pensar en los demás. Ahora, una de las implicaciones más importantes del mandato que estamos examinando es precisamente la obediencia. Esa es una de las implicaciones más grandes del mandato, es la obediencia. Es decir, una de las maneras principales en las que honramos a nuestros padres es por medio de la obediencia. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Y miren, queridos hermanos, cómo Efesios 6, 1 y 2 nos ayudan a entender que la honra y la obediencia están ligadas y son muy importantes que las veamos juntas. Efesios 6 del 1 al 2, hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y luego, ¿qué continúa en el versículo 2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí en Efesios 6 versículo 1 dice que hijos deben de obedecer a sus papás porque esto es justo. La palabra justo es una palabra que significa altamente recto.
De hecho, la palabra justo en otros contextos del Nuevo Testamento se usa para algo que es obligatorio a cumplir delante de los ojos de Dios. Un diccionario bíblico define la palabra justo como aquello que está de acuerdo con lo que Dios requiere. Entonces tú debes de saber, hijos, que cuando tú obedeces a tus papás ante los ojos de Dios, esto es algo justo, es algo que Dios busca, es algo que Dios quiere. No solamente eso, sino que miren ahora, vayan conmigo a Colosenses capítulo 3 y el versículo 20. Por favor, acompáñenme ahí, Colosenses 3:20, porque quiero que vean que además de la Escritura decir que la obediencia a los padres es algo justo, es algo que agrada a Dios, agrada a Dios. Y quisiera, queridos papás, hablarles también a ustedes, porque es bien importante que se convenzan, que estemos convencidos de que la obediencia en nuestros hijos es algo que es justo y es algo que es agradable delante de Dios, sobre todo en la cultura en la que vivimos. Una cultura en la cual, mencionamos el día de ayer, está muy interesada en quitarnos a nuestros hijos, educar a nuestros hijos y finalmente hacer que se vayan por otro camino. Miren Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La palabra agradar tiene que ver con algo que es aceptable, algo agradable. De hecho, en Romanos 12:1, no vamos a ir ahí, pero en Romanos 12:1 se usa esta palabra agradable en el contexto de una ofrenda a Dios, que es agradable a Dios. En Filipenses 4:18 se usa también esta palabra en el contexto de una ofrenda que es agradable a Dios. Y quiero que noten, queridos hermanos, que en los dos pasajes que he citado del Nuevo Testamento, de la misma manera que en Éxodo capítulo 20, creo que ya notaron que están en verbo imperativo. Deben de obedecer. Y dice incluso en el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Por supuesto que para los hijos a veces esto puede sonar muy difícil de hacer, pero tenemos que convencernos de que esto le agrada a Dios. Ahora, papás, esto es bien importante ahora para nosotros. ¿Qué es lo que estamos pidiendo de nuestros hijos? Somos responsables delante del Señor que cuando le pidamos algo a nuestros hijos, esto que estemos pidiendo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, que nosotros estemos buscando agradar a nuestro Dios en todo, porque ahorita vamos a ver en un momento más que Dios le dice a los padres: no exasperen a sus hijos, críenlos más bien en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si papás estamos exasperando a nuestros hijos al poner sobre ellos cargas pesadas o excesivamente, debemos de tener cuidado. Debemos de pensar, ¿qué es lo que Dios espera de mí como papá para que yo pueda ser un buen padre? Ahora, por supuesto, papás, este mandato, cuando dice en todo, debemos de saber que en todo lo que le agrada a Dios, no vamos a exigir de nuestros hijos que hagan algo contrario a las Escrituras. Bueno, entonces podemos robar. Le voy a pedir que digan una mentirilla por ahí. A veces se habla de mentirillas de diferentes colores, ¿verdad? Como si las mentiras tuvieran colores diferentes. No te preocupes, es que esta es blanca, no, esta es negra. Y cuidado, papás. Recuerden que la misma Escritura dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tragedia sería que eso nos lo tuviera que citar nuestros hijos a nosotros? Papá, mamá, me estás pidiendo cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y algún día eso pudiera suceder y nosotros como papás debemos de tener la humildad suficiente para reconocerlo y para pedir perdón. El día de ayer comenté que no se me olvida algunas veces que mi papá entró a mi cuarto para pedirnos perdón. Papás, ¿estamos dispuestos también a pedir perdón? Exigimos muchas veces el perdón de nuestros hijos, pero ¿estamos nosotros también pidiendo perdón? Hijos,
que están ahorita bajo el techo de sus padres, ¿estás obedeciendo a tus papás? ¿Verdaderamente estás tú obedeciendo a ellos? Si ahorita le pregunto a tus papás, ¿qué me van a responder? Sería una buena pregunta. Cuando regresé yo de mis estudios en el seminario, ya estaba yo un poquito más grande, ya había estudiado mi licenciatura, ya había estudiado la maestría en el seminario y regresé bajo el techo de mis padres. Y el primer año que regresé allá a México, mi papá y mi mamá me sentaron y me dijeron, Emanuel, hay algo que queremos que hagas. ¿Ok? ¿Qué es? Dijeron, queremos que hagas tu servicio militar. Y dije, no, por favor, no me pidan eso. Dije, ya estoy muy grande para ir al servicio militar. Y en México es diferente que en los Estados Unidos y que en otros países. Y básicamente el servicio militar hay un sorteo, si sales sorteado, tienes que ir por un año, tienes que ir todos los sábados de un año a hacer tu servicio militar. Entonces, y pensé, bueno, a lo mejor y no salgo sorteado, salí sorteado, tenía que ir. Y entonces le dije a mis papás, papá, yo no quiero ir al servicio militar, es un año. No es un sábado, es un año de sábados que voy a estar en el frío, ¿verdad? De todo febrero y un friazo. Y luego les adelanto que sí fui. Y estos primeros días llegábamos con nuestras chaquetas, ¿no? Y nos decían los militares, en este cuartel no hace frío. Todos se quitan sus chaquetas. Aquí no hace frío. Estamos todos así temblando. Y bueno, me estoy adelantando, pero le dije a mis papás, papá, es que, ¿qué voy a hacer yo ahí? Si yo no quiero ser militar, no tengo ningún tipo de deseo. Y mi papá me dijo, Emanuel, tu abuelo marchó. Así le dicen allá, marchar. Tu abuelo marchó. Yo marché. Tú vas a marchar. Así me dijo. Y tuve yo muchísimo conflicto con eso, porque le soy sincero. No quería obedecer a mis papás. Pero había algo en mi mente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es justo. Esto agrada a Dios. Y yo decía, pero no me gusta a mí. Pero le agrada a Dios. Sí, pero no quiero. Pero le agrada a Dios. Me senté con mis papás y les dije, papá, voy a ir al servicio militar. Porque te amo, porque amo a Dios y porque creo que eso es lo que Dios quiere de mí. Ahora quisiera decirles que ya para marzo ya estaba yo bien contento en el servicio militar, ¿no? Me costó tiempo, pero finalmente me di cuenta que obedecer a mis padres era lo mejor. Hice amigos ahí en el servicio militar. Al final ya estaba yo bien acostumbrado, ya iba yo con mi camisa blanca y mi cachucha roja y me gradué de mi servicio militar y le doy gracias a Dios por ello. Y a lo mejor alguien diría, Emanuel, pero si tú no querías ir y fuiste hipócrita entonces. No, porque decidí cambiar mi actitud. Decidí que era mejor honrar a Dios y que Dios pedía esto de mí. Un soldado no es hipócrita por obedecer una orden que no le gusta porque es su deber. Y de la misma manera nosotros obedecemos al Señor. Ahora, hermanos, hay muchos otros ejemplos en mi vida en donde yo pudiera decir, en esto me falta muchísimo, pero le doy las gracias a Dios que en este aspecto, una de las últimas grandes cosas que mis padres me pidieron antes de que yo me casara y saliera de mi casa, que fue esta, y que para mí yo lo sentía como algo que me estaban pidiendo, algo demasiado grande. Hermanos, la relación con mis padres el día de hoy es una relación tan hermosa y en parte yo lo veo porque ha sido un trabajo constante de años de honra y amor, honra y amor. Y mis padres han demostrado amor una y otra vez. Y yo estoy convencido que Dios ve eso y a Dios le gusta. Y queridos hijos, a veces nos piden algo. ¿Te pide algo tu papá, tu mamá? No, es demasiado tener que tender mi cama. Y a veces vienen algunos jóvenes conmigo y me dicen,
pastor, es que mis papás me están pidiendo algo demasiado grande. Y les cuento la historia del servicio militar. Les digo, ¿estás seguro que es demasiado grande? En realidad nuestros papás nos piden cosas bastante razonables. Y además, a Dios le agrada. Bueno, vamos a ver por último los resultados de este mandato y de cumplir con el mandato de Dios en este rol de los hijos, de honrar a sus papás, de obedecer a sus papás y de amar a sus padres. Si ustedes regresan conmigo, por favor, a Éxodo 20 y el versículo 12, quisiera apuntarles a la última parte del versículo 12. Se nos da el mandato, honra a tu padre y a tu madre. Vimos lo que es, vimos algunas de sus implicaciones, pero ahora quisiera que viéramos el resultado específico del que habla este pasaje. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento fue dado en el contexto del pueblo de Israel, sabemos eso. Y el contexto inmediato cuando Dios da esto tiene que ver con larga vida en la tierra prometida. Dios les había dicho al pueblo de Israel, aquí va a estar, es la tierra prometida. Quiero que cumplas con eso, quiero que honres a tus padres. Y una de las cosas que yo te voy a dar es que tú puedas vivir largamente en esta tierra que yo he preparado para ti. Y de hecho, el tema de la tierra es muy importante en la Biblia. Lo vemos desde Génesis, que se habla sobre la tierra. Y por cierto, cuando uno traza el tema de la tierra, lo terminas viendo incluso en Apocalipsis, con el milenio y el estado eterno. Entonces hay un tema sobre la tierra que es muy interesante en las Escrituras. Los israelitas habían hecho la conquista de la tierra en obediencia a Dios y las promesas de Dios. Dios estaba otorgándoles y les estaba dando esta tierra por la gracia y pura gracia, no porque lo merecían. Y fíjense, queridos hermanos, cómo honrar a Dios tiene como resultado aquí, Dios dice, voy a darte larga vida en la tierra que yo te he prometido, lo cual nos habla una vez más de la importancia de este mandato. Que Dios está diciendo, esta tierra que yo estoy dándote, en este pacto que yo estoy haciendo contigo, ¿quieres vivir largamente sobre esta tierra? Y yo creo que todo israelita diría, sí, porque Dios, tú me la estás dando por gracia. Y Dios responde, honra a tus padres, honra a tu papá, honra a tu mamá. Ah, pero a lo mejor pensábamos otra cosa, Dios, quizá cuánto dinero tengo que... No, honra a tu padre, honra a tu madre. Y es muy interesante que en el Nuevo Testamento este mandato se le da una aplicación al creyente del Nuevo Pacto. Vamos de nuevo a Efesios capítulo 6, porque quiero que vean interesantemente cómo el apóstol Pablo toma esto. Y por supuesto nosotros sabemos que las cosas que Dios menciona en el Antiguo Testamento no son canceladas, no estamos hablando de cancelaciones, sino que estamos viendo que a veces por revelación progresiva se nos dicen algunas aplicaciones, ¿verdad?, para los creyentes del Nuevo Pacto. Efesios 6, del 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Entonces ahora hay una aplicación al creyente, viva en donde viva, que Dios está diciendo, yo tengo algo para ti. Ahora, interesante que dice que es el primer mandamiento con promesa. Una vez más, yo sé que ya lo he mencionado, pero vale la pena puntualizarlo. Esto nos habla de la importancia que tiene este mandato delante de los ojos de Dios. Hijos, una vez más les voy a hablar a ustedes. Este mandamiento es muy importante ante los ojos de Dios. Es muy importante ante los ojos de Dios. Papás, este mandato es muy importante ante los ojos de Dios. Es bueno que lo sepamos para que podamos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hoy en día le restamos importancia a este mandato y la cultura muchas veces se opone a este mandato. Pero dice aquí la Escritura, para que te vaya bien. El día de hoy se habla mucho acerca de la prosperidad y trágicamente en algunas iglesias evangélicas se ha predicado un pseudo evangelio de la prosperidad, en donde se habla acerca de que lo que Dios tiene para ti es que tengas éxito y tengas carros y tengas casas y tengas todo y tengas salud. Y cuando uno es enfrentado con las dificultades de la vida, ese evangelio es una arena movediza porque no es un verdadero evangelio. Sin embargo, también debemos de saber que aquí cuando habla de que te vaya bien, no está hablando de prosperidad mundana,
sino que está hablando de prosperidad en el contexto de la voluntad de Dios. Dios quiere de ti que te vaya bien. Y lo que se refiere a que te vaya bien tiene que ver con que Dios quiere formar a Jesucristo en tu vida. Él quiere moldearte de acuerdo a su voluntad, sea lo que eso signifique, porque a veces que te vaya bien en mi mente es diferente a cómo es en la mente de Dios. Pero ¿cuál es la que importa? La mente de Dios. Y se habla también aquí de larga vida en esta tierra. Creo que todos nosotros queremos tener una vida larga. Es decir, la gran mayoría, si hiciéramos aquí una encuesta y preguntara yo, una encuesta anónima, ¿qué les parece? Y ¿quisieras tener una larga vida sobre esta tierra? Yo creo que la mayoría de nosotros diría, creo que sí. Me gustaría ver esto, me gustaría ver a lo mejor a mis hijos crecer, me gustaría eso o diferentes cosas. Y hermanos, confiamos en la providencia de Dios, confiamos en los planes de Dios, porque Dios hace lo que Él quiere y lo que Él quiere es bueno, ¿verdad? Porque así es Dios, Dios es un Dios bueno. Pero en ese contexto de la confianza en la voluntad de Dios, la confianza en la providencia de Dios y que los planes de Dios son los planes que Él quiere, o sea, conociendo eso, podemos ver en este pasaje que cuando yo obedezco a mis padres, uno de los resultados que Dios dice es, te daré larga vida sobre esta tierra. Una vez más, confiando en la voluntad de Dios. Dios puede tener un propósito diferente en algunos casos, pero debemos de saber que la obediencia, cuando obedecemos a nuestros padres, es algo que a Dios le agrada sumamente. O sea, verdaderamente Dios se pone contento, por así decirlo, cuando nosotros estamos cumpliendo con esto. Larga vida sobre la tierra. ¿Saben que hay pocos mandamientos en la Escritura que dan este resultado específico? Por ejemplo, no vamos a ir a estos pasajes, pero en Deuteronomio 6:2 se habla de que temer a Dios tiene como resultado larga vida. Deuteronomio 11:21 y Proverbios 3:2 se nos habla de que seguir los mandamientos de Dios tienen como resultado larga vida. En Deuteronomio 25, seguir la justicia tiene como resultado larga vida. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos en la providencia de Dios, confiamos en la voluntad de Dios, pero aquí nos apunta a que este mandato es algo que a Dios le importa mucho. Tanto así que dice, tú haz esto en la gracia de Cristo Jesús y yo voy a darte esta larga vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, todos deseamos del Señor que muchas veces decimos Dios te bendiga. Todos tenemos ese deseo, que el Señor pueda traer la bendición suya sobre nosotros. Y sabemos que la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, es algo hermoso que debemos de buscar como creyentes. Muchas veces viene la bendición de Dios de maneras en las cuales no nos esperamos, o a veces de maneras que no quisiéramos. Pero cuando nosotros por la gracia de Cristo Jesús obedecemos a Dios y le creemos a Dios, no por mis fuerzas, no porque simplemente, porque podemos aquí decir, es que es algo de costo-beneficio, ¿no? Yo hago esto, recibo beneficios. Pero hablamos un poquito de eso el día de ayer, así es que les invito a que también puedan repasar lo que estuvimos viendo el día de ayer, que lo estamos haciendo por medio de la gracia en Cristo Jesús. No queremos caer en un legalismo, sino queremos nosotros inculcar en nuestros hijos que por medio del Evangelio de Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo Jesús, esto que primero nosotros le pedimos a los niños, ¿verdad? Cuando están pequeños y decimos, tú debes de obedecerme, por medio del Evangelio del Señor Jesucristo y la transformación de su corazón, debe de llegar a un punto en donde ellos mismos digan, amo tanto a Cristo que le creo a Él. Amo tanto a Dios que le creo a Dios. Cuando aquí dice que obedecer a mis papás es justo, cuando dice aquí que obedecer a mis papás es agradable a Dios, le creo a Dios. Le creo a Dios y estoy dispuesto a obedecerle porque Él ha cambiado mi vida, porque Él me ha transformado.
Y no es eso lo que queremos como papás. Padres, Dios toma muy en serio este mandato. Así que nosotros también debemos de tomarlo muy en serio. Y que podamos nosotros instruir a nuestros hijos y que ellos entiendan que uno de los roles principales que ellos tienen como hijos debajo de nuestro techo es dejarse guiar por sus padres, quienes deben de estar sujetos a la palabra del Señor. Si eres cristiano, quieres honrar a Dios, toma en cuenta lo que la palabra de Dios dice y pongámoslo en práctica. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, porque eres un Dios bueno con nosotros. Tú eres el Dios soberano y confiamos en tu providencia. Tú tienes nuestros tiempos, Señor, y tú sabes cuándo será el fin de nuestros días, así como tú sabes perfectamente cuándo fue el principio de nuestros días, porque tú lo viste desde la eternidad. Oh Señor, te rogamos que esto que hemos visto el día de hoy traiga en nuestro corazón un deseo de servirte a ti, de amarte, y que sea un deseo profundo en nuestro corazón. Y que estas bendiciones que tú das a aquellos que obedecen estos mandatos, no lo veamos como una obligación de parte tuya, porque tú eres el Dios que, como mencionamos ahorita, eres el Dios soberano, pero que sin embargo tú lo otorgas por gracia. Es por tu gracia y es por tu misericordia que tú puedes darnos estas bendiciones. Pero qué importante es, Señor, que sea desde un corazón transformado. Y quiero pedir por los niños de esta congregación, Señor, para que el Evangelio de Cristo Jesús entre a sus corazones y que ellos puedan tener un corazón transformado por Cristo, para que esa obediencia a los padres se convierta por medio de la instrucción y por medio de la obra de tu Espíritu Santo en un deseo de ellos mismos, Señor. Perdónanos porque a veces como hijos no obedecen a sus papás, y también ayúdanos a los papás a poder ser buenos padres y no exasperar a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación tuya. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.